¿Qué tal? Un abrazo grande. Aquí estamos, tus amigos de la mañana, Juan Carlos Moraima y Fernán. By the way, gracias Puerto Rico por hacer de este programa favorito, de los más importantes en el país. Así mismito, Fernán, estamos bien contentos con todo lo que está pasando y al público que está ahí fiel con nosotros cada mañana, porque también tocamos temas que son relevantes de lo cotidiano, de lo diario, que los tocan. Yo creo que este tema que tú estás presentando está espectacular y todos debemos pensar en eso. Sí, admito que luego de ver la historia que conté al principio del programa de un compañero de la radio que está pasando por unos días bien difíciles, me puse igual que tú, Juan, porque me lo comentaste fuera del aire, o sea, es todo un ejercicio que hago con cierta regularidad, tal vez de que cumplí los 40 para acá, ahora tengo 45, y uno va empezando a reflexionar en cosas que antes no las pensaba, ¿verdad? Así es. Me imagino que es totalmente normal y natural. O sea, el tema es el siguiente, ¿cómo, y esta es mi pregunta, cómo hay algo que nosotros podamos hacer para garantizarnos la compañía y la atención en nuestros últimos días? O sea, uno hace crecer una familia, trabaja, ve los muchachos crecer, llegan nietos, en tu caso ya tienes nietos y toda esa felicidad y todo ese florecer familiar, ¿verdad? Es una cosa extraordinaria. Tantos logros, tantas cosas bonitas. Bueno, pero uno va dándose cuenta que el tiempo no pasa en vano y aunque nos falta mucho, ¿por qué no pensar en que estos días pues se van a ir acabando y uno se va envejeciendo y va viendo las historias de otras personas, gente buena que también hizo probablemente, unos tal vez no, pero muchos sí. De hecho, esta es la parte que más me hace pensar. O sea, yo sé que el que siembra cosecha, claro que sí, y hay gente que no trabajó para esto y quedó solo, y qué pena, ¿verdad? Y qué bueno que alrededor siempre hay algún vecino que te da la mano, pero ¿qué de la gente que hizo todo lo que tenía que hacer? Y de repente llegó la vejez y se quedaron solos. ¿Por qué esto pasa? ¿Y cómo lo podemos evitar? O sea, ¿cómo yo puedo hacer para que eso no me pase a mí? Cuando dices solos, te refieres a solos y desamparados, porque yo conozco gente sola que Dios les ha provisto todo, les sigue proveyendo todo, y en un sentido están solos o solas, pero están suplidos y no están desamparados por Dios. Por eso, aclárame el punto de solos con una connotación que la entendí un poquito negativa, porque hay momentos de soledad donde la compañía es Dios y tú te sientes espectacularmente lleno o llena y suplido en todas las áreas de la vida. Sí, yo creo que hay gente que está suplida pero sola. ¿Ves? Entonces, y ese suplido no es suficiente, porque la soledad los mata, porque pensaron que llegarían no tan solo suplidos, sino acompañados. ¿Ves? Entonces, y la familia que levantaron con mucho amor, con mucho empeño, de repente ya no está tan interesada y no están ahí. Yo estoy seguro que hay gente que nos está escuchando a esta hora que vive en eso. O sea, quizás hay unos ahorritos, quizás hay unas ayudas, y quizás aparece uno que otro con mucho cariño y les ayuda en ese proceso de lo que necesitan, pero están solos. Y esa no era la idea. ¿Ves? Esa no era la idea. Eso no fue lo que se pensó que pasaría. ¿Tú quieres decir que están solos o solas aunque amaron, aunque sirvieron, aunque sembraron una buena semilla? Exactamente. O sea, tú estás hablando en esa dirección. Sí, gente que lo hicieron, no es que lo hayan hecho todo bien, pero que realmente pues hicieron casi todo bien, amaron, suplieron, estuvieron ahí en los momentos de crisis para otros, sus hijos, sus tíos, sus primos, sus amigos íntimos. Sí. Pero ahora en esta etapa más adulta, no hay nadie para ellos y están solos. Sí, exactamente. Y ven cómo su familia progresa, se siguen desarrollando, logrando cosas, pero de lejos. De vez en cuando aparece alguien para compartir. Y en una situación quizás no muy buena, porque hay muchos que están postrados en una cama. Hay muchos que perdieron una parte del cuerpo y no se pueden valer por sí mismos. Yo sé de casos de gente que lo dejó todo en el terreno, todito, por sus hijos, por su familia. Y cuando llegó la vejez,
estuvieron solos postrados. Y eso no fue lo que sembraron, pero también sé de casos de gente que no sembró y aún así está rodeada. Pero lo que Fernán está planteando en esta mañana es: lo di todo y aún así me quedé solito. Sí, ahí está, Eso es. ahí está. Sí. No, ese es el tema, ese es el tema. Lo di todo, pero aún así me dejaron solito. Me dejaron solito. Pero sí. entonces la parte de Juan es no está solo como tal, hay un amparo de Dios, ¿verdad? Está el cuidado de Dios. Pero si esa persona está postrada en una cama que necesita a alguien que vaya, le levante la ayuda, Juan dice, pues Dios provee, quizás un vecino, una enfermera. Pero yo digo, pero amén. Pero no si yo no estuviera en una cama. Exacto. Y Dios me provee. Yo espero que mis hijos se acuerden de mí y estén cerca. Claro. Y eso no pasa siempre con gente buena, que hizo lo que tenían que hacer. O sea, ¿por qué nos olvidamos de los de nosotros o por qué somos menos frecuentes? Yo creo... ¿Cómo podemos evitarlo? Digo, a mí me da miedito. ¿Tú me entiendes? A mí, yo lo digo porque yo digo, bueno, uno siembra todo esto para que cuando yo tenga mis 800 años se acuerden de mí, estén por ahí cerquita y no me dejen solo. Yo sé que el Señor va a estar conmigo, pero pero también quisiera que ellos estuvieran cerquita. Yo no lo veo, yo cuando hablo, ay Dios mío, voy a sonar bien negativo. No, dale. Yo digo, yo me preparo para una vejez sola. ¿De veras? Sí, porque, o sea, digo, ¿verdad? Con relación a los hijos, porque quizás uno escoja que ya se fue y escoja quedarse, y no es que no quieran a mamá, no es eso. Pero cuando son varones, no tengo nada contra los varones, ¿verdad? Que hacen sus vidas y se van distantes, como que es más difícil. No sé si me hago entender, por el hecho de que sean varones. En mi caso, estoy hablando particularmente en mi caso. Yo me preparé para quizás que sea la nuera la que vaya y que me ayude de vez en cuando. Sí, entiendo. Y he sembrado cosas buenas, pero si la vida sigue como va, el ajoro de vida sigue como va, ¿verdad? Yo estoy partiendo de esto que estamos viviendo como este ajoro. Pues no voy a tener mucha compañía. ¿Tú conoces a alguien o Moraima conoce a alguien? Porque estoy buscando en el file, mientras ustedes hablan, yo estoy buscando en el file alguien que tenga las características que describiste, alguien que haya sido extraordinario o extraordinaria en prácticamente todo y que ahora nadie lo procure o nadie la procure, porque el concepto soledad del que tú estás hablando es en ese sentido. O que se procura muy poco. Y la expectativa no era esa. Yo conozco varios casos. Lo veo con cierta regularidad. ¿Oh, sí? Sí, claro que sí. Okay. Sí. Por eso digo, yo sé que hay gente buena escuchando a esta hora en la mañana que están viviendo eso. Yo sé que hay gente que no está escuchando que dicen, mira, sí, yo quisiera que los míos, que no están tan lejos, estuvieran más cerquita o vinieran por ahí con más frecuencia. Y no sé qué pasó ¿por qué se olvidaron? O por qué no se han dado cuenta que sí hay un espacio para estar un poco más cerca y no lo hacen. Y de repente, y eso me hace pensar, me puede pasar eso. Yo conozco unos pastores, una pareja de pastores, que está viviendo eso. Y dieron todo, no solo por su familia. Y ahí tú te preguntas, ¿y cómo pasa eso? Todo. ¿Y están solos y nadie los procura? No. Reciben quizás una llamada, pero esa ayuda que a veces yo sé que no tienen algo en la nevera, que a veces no tienen gasolina. A ese nivel. A ese nivel. Sí, a ese nivel. Wow. Pero siempre, claro, como tú bien dices, Dios levanta a alguien, porque yo he sido ese alguien que de repente he hecho una llamada sin saberlo y me encuentro con la necesidad. Conozco de gente que se ha convertido en ese alguien, pero la realidad es que ellos prefieren que sean sus hijos, sea su gente cercana. Pues yo creo que ese es el punto en que como hijos de Dios nos debemos de cuidar, porque la parte humana la puedo entender, pero si yo lo di todo y cuidé a todo y Dios utiliza hasta gente desconocida para suplirme en una etapa de vejez de mi vida. Claro, no estás solo de todo. Dios está conmigo. Sí, claro. Y Dios está trayendo gente para que me supla a las distintas necesidades que tengo. A mí me parece que ese punto como creyente, yo a nivel personal, es el que sigo internalizando. Si yo doy todo por el todo a los miembros de mi familia y en mis días de vejez, si Dios me permite llegar allá, vamos a decir, mis hijos, que tengo 2 varones, no me procurasen,
Yo tengo que estar preparado desde ahora para tener mi conciencia tranquila, que les di lo mejor, que los amé, que los respeté, que les serví, que hice lo correcto, porque en esa etapa de mi vida, una de las cosas que me va a consolar es cómo yo fui con ellos. Y estaría tranquilo que aunque no me procuren porque tienen sus responsabilidades y han hecho su vida y ahora están criando sus hijos y tal vez los estén casando en ese tiempo, o tal vez sean abuelos ellos también, yo voy a estar tranquilo que hice lo correcto, aunque por las razones que sea, no me procuraron. En ese caso estarías tranquilo, pero solo. Sí, con el Señor. No sé, claro. Y no padeciendo necesidad, porque Dios estaría utilizando a cualquier otro u otra, si yo realmente sembré esa semilla a lo largo de mi vida, para que supla mi necesidad. En última instancia, Dios no me dejó solo y levantó gente para que me supliera. A lo mejor yo estoy muy chango, pero entonces eso supone que tendríamos que estar preparados emocionalmente para un relevo de familia. Claro. Porque los que empezaron, los que tú levantaste, no van a ser necesariamente la familia que va a tener alrededor al final. Sí, wow. No quiero que nadie infiera que si ese fuese el caso, no me va a doler. Ajá. Que no voy a llorar en alguna de las noches, porque los míos no me procuraron. O sea, nadie infiera que por lo que estoy diciendo, en la parte humana no va a pasar por el dolor, por la decepción, por el reclamo. Esa parte humana va a salir. Está bien duro, Juan, vivir así, porque así es que llega mucha gente a la vejez y permanecen en su vejez deprimidos. Y terminan muriendo por dentro primero, pero terminan muriendo por dentro. Claro, pero Dios nos prepara para que no nos quedemos ahí. Fíjate que la manifestación humana del sentimiento la vamos a tener, pero no permanentemente. O sea, no debemos tenerla permanentemente. El golpe, yo le voy a dejar la carga a las manos del Señor. Y voy a vivir plena y felizmente con el Señor conmigo, aunque miembros de mi familia no me procuren. Si yo sembré una buena semilla y mi conciencia está tranquila que eso fue así, no voy a estar deprimido, no voy a estar triste, voy a estar disfrutando la vida. Pero inevitablemente tendríamos que estar, deberíamos prepararnos emocionalmente para soltar. Claro. Por eso yo te digo que yo estoy preparada. Yo solté los míos porque yo no sé si el otro eventualmente decida irse. Pero tenemos 3 puntos diferentes. Sí. Yo no estoy preparado para eso. Yo no es que esté diciendo que es chévere, porque no es así. Yo tengo, verdad, hay muy buena relación con mis hijos. A lo mejor estoy equivocada, el otro se viene y dice, no, yo voy a cuidar a mami. Pero lo que te quiero decir es que uno tiene que prepararse emocionalmente para lo que sea para estar en compañía, sea para estar solo, defenderse uno. Ahora, ¿todo el mundo está preparado? Esa es la pregunta. ¿La gente se prepara para eso? Yo creo que no. Yo creo que yo sería un viejo chabón. Yo creo que estaría llamando a los hijos míos. Mira. ¿Dónde tú estás? O sea... Estás un mes que no vienes aquí. Oye. No menos. Hace 3 días que no te veo. Ok. Pero hay que pensar en aquellos entonces que pierden su mentecita también, que quedan solitos en los homes, en los hogares, ¿verdad? Un poquito. Cuadro está lleno. Sí. Vamos a ver. 787-993-9700. Buenos días. Muy buenos días y bendiciones a todos. Amén. Es bueno que tocan el tema, porque yo lo estoy con mis papás. Como he dicho, yo lo viví con mis papás. Una de las cosas que tenemos que tener en mente es que nosotros no podemos depender de que nos llamen los hijos. Y eso fue uno de los puntos que yo hablé con mis hermanos, ¿verdad? Yo, en el momento que mi mamá cayó con Alzheimer y mi papá también, pues yo tomé la decisión de dejar de trabajar, dejar mi casa y mudarme a cuidarlo. Llega el momento que el cuidador se agota, ¿verdad? Y me reuní con mis hermanos y me dijo, mira, dame una mano. Me dice, es que mi papá y mi mamá nunca me llamaron para saber cómo yo estaba, porque yo los tengo que llamar. Así que una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que tener en mente presente, que para que a uno la llamen, uno tiene que llamar primero, ¿ok? Yo estoy sola, tengo 2 hijos, vivo con mi papá. Y cuando mis hijos a mí no me llaman, yo tomo la iniciativa y los llamo para que ellos estén conscientes de que las llamadas tienen que ser recíprocas, ¿verdad? Mis papás nunca nos llamaron para nada, ni para saber si estábamos vivos, ni para saber si estábamos bien.
para nada. Y pues eso causa un sentimiento, ¿verdad?, de negligencia por parte de los padres, porque no se ocuparon de sus hijos aun cuando sus hijos estuvieran independientes. Actualmente tenemos, ¿verdad?, un poquito de roce entre los hermanos, porque mis papás son mis papás de 4, no de una. Sí, ahí empieza la papa caliente. Hay un resentimiento por parte de los hijos, porque como los papás nunca los llamaron y los papás estaban pendientes que los hijos los llamen, pues nunca hubo esa dinámica entre padre e hijo. Así que le digo, ¿verdad?, a las personas ya entraditas en edad, que están en esa etapa, que tomen la iniciativa ellos. Mis papás nunca me visitaron, nunca me llamaron. Yo me independicé y como que se fue. Y ellos asumieron, y ese es el problema, ¿verdad? Asumimos mucho. Ellos asumieron que nosotros teníamos la responsabilidad de llamarlos a ellos. Okay. Así que les exhorto que por favor no se sienten en el balcón meciéndose en una silla esperando que sus hijos lleguen o los llamen. Que ellos tomen la iniciativa y que siembren y mantengan esa comunicación abierta con los hijos. Sí. Digo, todos deben tener la misma iniciativa. Claro. O sea, ¿verdad? Sí. Ella tiene un punto interesante y lo voy a guardar para cuando yo esté más adulto. Uno de los puntos de ella es: los papás tenemos la expectativa de que el hijo sea el que me llame, y no yo, papá, llamando a mi hijo: ¿cómo estás, papá? ¿Cómo te va? Etcétera. Yo creo que ella tiene mucha razón en ese sentido. Pero eso es igual para todo el mundo, porque no, o sea, la iniciativa debe ser para todo el mundo, debe tener la misma iniciativa. Claro, tanto el hijo como papá. Sí. Pero papá falla más en una etapa más adulta de su vida, esperando que sea el hijo el que lo procure. Pero yo creo que también ahí está el detalle de que muchas veces papá y mamá se sienten que están interfiriendo, molestando mucho. Sí. Y se cohíben. Sí. O sea, que no es porque no quieren, al contrario, es porque quieren que tú vivas tu vida, ¿no? Pero tienes que echar eso a la gaveta. Ese pensamiento, que sí es verdad porque yo lo he escuchado. Y es noble. Hay que ponerlo en la gaveta. O sea, papá, yo no puedo pensar, déjame no llamar a Sabdiel porque le estoy interrumpiendo su actividad paternal con Lucas o con Sara. Yo simplemente lo llamo. Sí, o sea, esa debe ser mi actitud. Que hay otros que también se sienten rezagados y dicen, no los voy a llamar, se sienten, no es que sea así, se sienten rezagados por algo y dicen, no voy a llamar, le toca a él, ya yo sembré, ya yo puse mi parte, ya yo le di de niño y de joven, lo encaminé, le toca a ellos ahora ocuparse. O sea, que hay otro sector que opina de esa manera. Claro. Aquí nos escribe una persona que dice que sus 4 hijos están fuera, aparentemente como que no procuran mucho, pero parece que también se había preparado en el camino para eso. Hola, buen día. Sí, buenos días. Hola, cuéntanos. Tremendo el tema, y la realidad es que yo creo que todos los que tenemos hijos y los que no tienen hijos, pues siempre es un aspecto, ¿verdad?, que preocupa mucho, pero, ¿verdad?, lo que quería compartir es mi opinión en términos, yo pienso que tiene mucho que ver con el aspecto cultural. Lamentablemente, ¿verdad?, veo que estamos inmersos en una cultura que no tiene mucho aprecio por el anciano y por la persona de la tercera edad. Entonces, se convierte en un rigor el cuidarlo, pero la realidad es que en esa falta de aprecio, pues puede venir el descuido. Yo, ¿verdad?, quiero compartir rapidito, yo tuve la experiencia de dar un viaje a Asia y visité, ¿verdad?, muchos lugares, China, Vietnam, muchos lugares asiáticos, y me llamaba mucho la atención, y esto me llevó a ver por qué era así, en la forma bien diferente de cómo se tratan a los ancianos. Esto me llamó la atención porque cuando visitaba muchos lugares, que eran lugares turísticos que se caminaba mucho, parques, veía a las familias con personas bien mayores y cómo los esperaban, los cuidaban, todo giraba alrededor de esa persona mayor. Igual veía muchos niños pequeños en las calles con personas bien viejitas, y entonces la realidad es que culturalmente tienen
una visión diferente del anciano, que a pesar de que físicamente probablemente no pueda proveer muchas cosas, ya a lo mejor no guían, ya no pueden cuidar nietos de cargalla, pero en su sabiduría y en sus años de vida hay mucho respeto por eso. Culturalmente nosotros eso no lo tenemos Sí, sí, tanto. ahí Tiene estamos. mucho que ver con ese descuido. Ahí estamos bien atrás, esa es la realidad. Sí, Ahí estamos bien atrás, no somos muy efectivos en eso. sí. Y allá al otro lado del mundo son unos maestros en ese asunto del cuidado para los viejos y la importancia dentro del núcleo familiar, ¿no? Muchas veces viven con la familia, ¿no? Oye, una persona escribe que aún teniendo ayudas las personas, aunque no sean las de sus hijos, algunos mueren de sufrimiento porque quieren tener a sus hijos, que sean los que estén cerca. Esta persona testifica que ella cuidó a una persona que sus hijos la abandonaron, y murió hace una semana, y ella entiende que fue el mismo sufrimiento porque a quien quería ver tener cerca era a sus hijos, pero sí tuvo la provisión del cuidado, como decía Juan, por otras personas que la cuidaron. Pero Ella, si nos pudiera añadir, esa persona que ella cuidó, ajá, fue una buena mamá, siempre estuvo ahí para sus hijos, dio el máximo. Dice, dio todo por su familia, por sus hijos. Ok. Lo dio todo. Eso pasa Entonces mucho, la hermana de ella decidió cuidarla, encargarse de ella, ya que sus hijos no lo hicieron, y pues, ya tú sabes. Sí, sí, la dejaron sola. La dejaron Pasa sola. mucho, Juan, pasa mucho. Sí, Wow. sí. Yo lamentablemente creo que sí. Adelante, Ruta, buen día. Hola, buen día. Ok, hola, buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. saludos. Amén. En mi caso, pues lo he visto muy de cerca. Por ejemplo, mi suegro nunca estuvo al pendiente de mi esposo, y cuando mi esposo cumplió sus 40 años se comunicó con él por primera vez, y después de eso tuvieron una muy bonita relación. Pues no sembró, pero cosechó algo bueno. En el caso de mi mamá, crió a 6 hijos y no todos la buscan. Y ha sido una excelente madre hasta el sol de hoy, muy buena. Pues ella teme que, sabe que cuando llegue a viejita ninguno de los hijos va a estar, aunque ella sabe que yo sí voy a estar, pues ella se siente que ella va a pasar la vejez sola. En mi caso muy personal, mis hermanos no me buscan, y por mucho tiempo sufrí, lloré eso, pero llegó un momento donde, partiendo del punto de vista de Juan Carlos, donde el Señor me mostró, como Jesús le dijo una vez, ¿verdad?, a los discípulos, mi familia, mi madre y mi familia son todos los que hacen la voluntad del Padre, y he experimentado que aún mi sangre no buscándome, el Señor siempre pone a alguien que está dispuesto a ayudar a uno, aunque no lleva la sangre de uno. O sea que en toda la familia bueno, por lo menos en mi familia, yo puedo decir que lo he visto bien de cerquita, de todos los ángulos que ustedes lo han presentado. Te hago una pregunta curiosa. Ajá. Esos hermanos tuyos que no procuran a mamá y tampoco te procuran a ti, ¿en algún momento expresaron de preferencia de mamá por ti? Al contrario, yo puedo decir que en caso de mi mamá, pues ha podido haber de parte de los otros hermanos una preferencia hacia una hermana en específica, y es la más dolorosa de cabeza que le ha dado mi mamá. Sin embargo, yo siempre he estado, ¿verdad?, al tanto de mi mamá, porque mi mamá nos enseñó a todos por igual, y hasta el sol de hoy yo me pregunto, y yo digo, Dios mío, Señor, si ella nos ha criado a todos iguales, porque nos criamos con la misma mamá y con el mismo papá, ¿cómo es posible que yo tenga unos hermanos que sean tan diferentes a como yo soy con mi mamá? Contestando tu pregunta, ¿Sí? pues sí, mis otros hermanos pues muestran que mi mamá tiene quizás algún tipo de preferencia, pero esta hermana en específico yo no lo veo de esa manera. Yo no lo veo como que es preferencia. Yo veo, incluso en estos días hablando con mi mamá, le decía, mami, tú sabes que lo que yo veo es que el amor que Dios tiene para ti como hija es el amor que tú muestras hacia tu hija, sin importar cuántos dolores de cabeza ella te puede dar. Porque nosotros a veces somos iguales con Dios. Somos ingratos, damos muchos problemas, dolores de cabeza en el Señor. Sin embargo, Él siempre está con las puertas abiertas, siempre está dispuesto a mostrar ese amor, y eso es lo que yo veo en mi mamá. Excelente. Gracias por estar acá en Ruta. Espectacular. Tremendo tema este. Tremenda Sí, pica y sí. se extiende. No, y que tiene muchas variantes, ¿verdad? Demasiado. Claro, sí, claro. las tiene.
Pero para mí es bien touching pensar que, ¿verdad? Que te vas a quedar solito. Sí, no, yo espero que no. Yo lo voy a llamar. Tú dijiste que tú lo vas a llamar. Sí. Sí. Mira, yo... Vienen ahora. Vienen, pero ¿y si están fuera? ¿Qué vas a hacer? No, pues que me lleven. Está bueno que te viejo lleven. chango, un viejo chango. Donde ellos vayan. Pues Sabdiel y Juanqui van a estar felices conmigo porque si no me procuran, yo me estoy preparando ya por si eso pasara. De verdad. Y quiero estar en un estado mental de que fui el mejor papá que pude, con 1000 errores, mano, por 1000 errores, 1000 deficiencias de carácter. Siempre las tenemos. Pero que mi conciencia tranquila yo le haya dado amor, me haya acordado de las veces que los abracé, los miré y les dije te amo, haciendo hombres así, que les vuelo el pelo y les beso la cabeza y le digo, ustedes son el único hombre a quien yo amo. Sí, pero fíjate, me pongo a cada uno le digo lo mismo. No quiero complicar el tema porque ya se acabó, pero claro, me pongo a pensar en el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. O sea, si caduca y hasta dónde, cuáles son las dimensiones de ese mandamiento. Así que sin condiciones, Fernán. Ama, mamá, papá, te procuren o no. Ama, papá, mamá, aunque te hayan dejado. Ama, papá, mamá, porque de lo contrario yo no hubiese amado a mi papá. O sea, si hubiese condicionado. O sea, que esto es, no podemos abandonar los puntos. No importa qué me hayan dado, me hayan llamado, no me hayan dado lo que yo necesitaba, tengo que procurarlos. Es duro, pero hay que hacerlo. Tremendo tema. Igual que el que trae nuestro amigo el doctor William Ruiz, mi ginecólogo favorito, en breve. Nadie se vaya. 8:26 en la mañana, Puerto Rico. Buenos días, estás en ruta. Son noticias. Ahora lo que ocurre local.